Buenas tardes, a continuación presentaremos el laboratorio de dilatación térmica para la materia de fluidos y ondas presentado al docente Carlos Valencia. Sus integrantes son Alexander Villamil, código 32952, y Angélica Rodríguez, código 31269, estudiantes de la Universidad ETSI. En el siguiente laboratorio vamos a mostrar una introducción a lo que es la dilatación térmica, sabiendo de esta que es el aumento de longitud, volumen o alguna otra dimensión métrica que sufre un cuerpo físico, esto debido al aumento de temperatura que se provoca en el medio. La contracción térmica es la disminución de propiedades métricas por disminución de las mismas, sabiendo que los cuerpos se dilatan cuando un cuerpo aumenta su temperatura. Las partículas se mueven más deprisa por lo que necesitan más espacio para desplazarse. Es por ello que el cuerpo necesita aumentar su volumen. Cuando en lugar de aumentar la temperatura disminuye, el volumen del cuerpo también lo hace, hablándose de estos casos de contracción térmica. Teniendo en cuenta esto, vamos a demostrar la dilatación térmica a través de un laboratorio en el cual vamos a poner a prueba 3 barras de diferentes materiales. Dentro de los objetivos, primero, a través del dilatómetro, demostrar la dilatación térmica de los diferentes cuerpos a utilizar. Segundo, análisis de las longitudes y temperaturas de los materiales. Dentro de los materiales tendremos un dilatómetro, una varilla de aluminio, una varilla de cobre, una varilla de acero, alcohol, multímetro y regla. A continuación vamos a mostrar el procedimiento que se llevó a cabo en el laboratorio. Lo primero será verificar que los materiales que tenemos estén en buen estado. Y segundo, realizaremos el montaje del dilatómetro. Dentro de esto mediremos la longitud inicial de la varilla con una regla y la temperatura ambiente con el multímetro. Encenderemos el mechero con el alcohol y revisaremos el desplazamiento de la aguja del dilatómetro. Por último, tomaremos su temperatura final. Como observamos en el video, la temperatura que se le está aplicando a la barra de aluminio hace que el indicador vaya aumentando su elongación. Esto se debe a la temperatura a la cual la estamos sometiendo. Por último, registraremos en la tabla las variaciones de longitud y de temperatura medidas directamente con el dilatómetro y multímetro. Este procedimiento lo haremos para los 3 materiales que tenemos. Una vez realizados los 3 montajes, obtendremos los siguientes cálculos. Para el aluminio obtuvimos una longitud inicial de 180 milímetros, una temperatura ambiente o inicial de 10 grados Celsius, un incremento de longitud de 12 milímetros y una temperatura final de 74 grados Celsius. Para el cobre obtuvimos una longitud de 185 milímetros, una temperatura ambiente o inicial de 10 grados Celsius, un incremento de longitud de 25 milímetros y una temperatura final de 52 grados Celsius. Para el acero obtuvimos una longitud de 179 milímetros, una temperatura ambiente o inicial de 10 grados Celsius, un incremento de longitud de 17 milímetros y una temperatura final de 105 grados Celsius. Coeficientes de expansión lineal del metal a utilizar. Para lo siguiente utilizaremos la siguiente ecuación. Delta de L sobre longitud inicial por el delta de temperatura, la cual será temperatura final menos temperatura inicial. Para ello tendremos 180 milímetros como delta de longitud, la longitud inicial de 12 milímetros, una temperatura final de 74 grados Celsius menos 10 grados Celsius. Esto para un total de 24 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Para el cobre tendremos 185 milímetros como delta de longitud, 25 milímetros de longitud inicial, una temperatura final de 52 grados Celsius menos 10 grados Celsius temperatura inicial. Esto para un total de 17 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Y por último, para el acero tenemos un delta de longitud de 179 milímetros, una longitud inicial de 17 milímetros, una temperatura final de 105 grados Celsius menos 10 grados Celsius temperatura inicial. Esto para un resultado de 11 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Coeficientes de expansión volumétrica del metal a utilizar. Para el aluminio tendremos una expansión volumétrica que la sacaremos con la expansión por 3.
En este caso será por 24 por 10 a la menos 5 por 3 y tendrá un resultado de 7.2 por 10 a la menos 4 grados Celsius a la menos 1. En el caso del cobre, el coeficiente por 3 será 17 por 10 a la menos 6 por 3, dará un resultado de 5.1 x 10 a la menos 5 grados Celsius menos 1. Por último, para el acero será el coeficiente por 3, o sea, 11 por 10 a la menos 6 por 3 dará un resultado de 3.3 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Dentro de las aplicaciones de este laboratorio tenemos la lámina bimetálica empleada en dispositivos de seguridad contra incendios y en llaves automáticas, relé termostático, que desconectan un circuito eléctrico cuando ocurre una indeseable elevación de la temperatura. También podemos encontrar el efecto de la deformación de los metales, principalmente se puede usar para fabricar termostatos. Esto se puede utilizar para controlar la temperatura de ciertas cosas como las planchas caseras o calefones, entre otras. Agradecemos su atención.